¿Mm? La página en blanco se abre, inmensa, ante los ojos del escritor. La mano tiembla. La historia que existe afuera de él viene a invadirlo, lo conmina a escribirla. El escritor se deja llevar, la historia prodigiosa lo asombra y lo emociona. Las palabras van quedando tatuadas en la hoja. Una pregunta que todos sabemos que es recurrente y que es la pregunta sobre ¿por qué escribes? ¿Cuál es la motivación que te lleva a escribir? Mira, yo lo único que te puedo decir es que es una pregunta, como tú dices, demasiado, pero demasiado frecuente, tan frecuente que yo mismo me la hago siempre y nunca me la he podido responder. Para mí la escritura es un arte mágico, algo que está fuera de nosotros. Nosotros somos un instrumento, nada más. Explicar por qué escribimos, no, yo creo que es muy difícil. Uno se siente extraño ante esa magia que va surgiendo en el papel. Hay un libro que se publicó en Francia que se llama Pourquoi écrivez-vous? Es un libro, es una encuesta a 400 escritores del mundo con esa sola pregunta. Y lo que digo es esto, ¿no? Que uno no sabe por qué escribe. Como que la sensación que yo tengo es que uno quiere responderse alguna pregunta, pero que ni siquiera sabe cuál es esa pregunta. ¿Y la literatura para qué sirve entonces? ¿Por qué se enseña literatura? No, la literatura sirve porque, en primer lugar, como todo el arte, es una forma de deleite para el ser humano, ¿no? Si enseña algo, lo va a enseñar porque ilumina sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre la condición del hombre, etc. Pero no porque esté dando lecciones ni de moralidad, ni de historia, ni de nada. La literatura no tiene por qué ser didáctica, ni por qué proponerse enseñar nada, ni... Digamos, su primera función tiene que ser deleitar al prójimo. Siempre va a haber un grupo selecto, un grupo que lee, por ejemplo, un grupo que crea, o una minoría que divulga, que hace clase. Siempre hay una minoría que está salvando al mundo. Y yo confío en esa minoría. Y esa es la minoría que los escritores tenemos que tratar de preservar. Tratar de que esa minoría no se extinga. Bueno, yo digo que lo único que me alivia de tantos pesares es cuando me pongo a escribir y me olvido de las cosas negativas e invento otro mundo. Después del golpe se produce una situación pavorosa porque es la cesantía total y absoluta. Entonces
había que escribir cosas para mandarlas afuera. Me acuerdo que un día me encuentro en una exposición con Enrique Lin. Estaba muy alterado. Me dice, Virginia, hay que escribir, escribe, esconde lo que escribas, pero escribe. La lectura es deleite y prodigio, la posibilidad feliz de conocer otros mundos. Es también el primer paso en el camino de un escritor que nunca tiene suficientes libros a su alcance. La biblioteca familiar, escolar o comunitaria se convierte así en un lugar donde se produce el encuentro con la maravilla. Bueno, digamos, había que empezar por la lectura, ¿no? Leíamos libros, había libros en mi casa en abundancia. Mi padre, que era militar, era por otra parte una persona con mucha inquietud literaria, que leía mucho, que tenía sus gustos definidos y sus ideas definidas, y que además publicó una cantidad de libros. Y leí mucho teatro también en aquel tiempo. Leí todo lo que había en la casa, en realidad. Y luego hice toda la secundaria en el Nacional, y los 2 últimos años creo que fueron bien importantes desde el punto de vista más específicamente literario. Porque es el periodo en que yo frecuentaba la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional, que era un centro de difusión, ¿cómo se podría llamar?, de creación literaria, era como un taller en realidad, porque ahí nosotros leíamos nuestro trabajo y inmediatamente se sometía a crítica verbal lo que se había leído. Entonces había opiniones, había discusiones en CONADE ocasionalmente, había gente que se enojaba porque le decían algo negativo, había chacota también, en fin, era un ejercicio fantástico. Entonces, bueno, esa influencia fuerte, pero se combinaba con esta otra de mi padre, ¿no? El Liceo 6 de Niña lo fundó Gabriela Mistral. Tuve muchas profesoras que habían trabajado con ella y se mantenía, como quien dice, la orientación de ella. Clases al aire libre, mucha participación, una biblioteca riquísima que había fundado ella. Entonces eso fue una maravilla, porque esa biblioteca era inagotable. El Liceo 6 de Niña inició un programa de liceo renovado en que los alumnos tenían que participar, así que íbamos a hacer entrevistas a grandes personajes que maravillosamente nos recibían. Por ejemplo, a don Carlos Isamit, a grandes músicos, a escritores, a pintores, íbamos a los talleres. Fue una época muy rica, muy intensa en todo sentido y además muy abierta a la vida cultural. Tengo recuerdos muy lindos. En el viejo Ministerio de Educación había un teatro
donde se daban obras de teatro. Ahí conocí a esa actriz maravillosa, muy linda, que era María Elena Gertner, después gran escritora, y asistí a las charlas de don Augusto Dalmar. Era fascinante, su apariencia, su voz. Andaba con una capa café, un anillo de ónix en el índice, su pelo blanco, y nos llevaba a un mundo mágico de aventura, de viaje, el sendero de Don Quijote, el Oriente. Entonces todo eso era un placer permanente, un disfrute y un aprendizaje. Famosas fueron las tertulias de la editorial Nacimiento, de la Universidad de Chile, y eso era muy interesante y muy rico, oye, porque estaban los escritores famosos, publicados, conversando, y llegaban tímidos estudiantes o jóvenes a escuchar. De repente uno se atrevía a hacer una pregunta. Con el tiempo otro se atrevía a decirle a uno si podía leerle un cuento. ¿Ah? Entonces se iba formando eso como del bastón de relevo. ¿Ah? Era muy democrático eso. Escribir acompañado. El escritor reconoce a aquellos predecesores que saltaron de los anaqueles de las bibliotecas de la casa familiar o del colegio y lo marcaron, dándole un sentido diferente a su escritura, mostrándole fascinantes caminos nuevos que puede recorrer siempre como si fuera la primera vez. Las palabras cruzan los mares, ascienden la montaña. Todos los escritores, ya sea poesía o prosa, me interesan, pero algunos me deslumbran más que otros. En una época fue Styron, a quien tuve el gusto de conocer, y Mailer. Esos escritores verdaderamente me causaron una impresión grande porque es una literatura un poco más nítida, ¿no? Desprovista de adornos, ¿no? Una literatura que iba al hueso. Reconozco también grandes escritores chilenos que todos deberían leer. Oscar Castro, por ejemplo, un grandísimo escritor, un escritor que muere joven, con una producción extraordinaria. En la literatura chilena hay un rico pasado, y un rico pasado diverso. Me gustan mucho los escritores de América, siempre fui muy lectora de los escritores de América, porque cuando llegué a trabajar a la Biblioteca Nacional, todos los libros de la Sala Americana fueron un atractivo enorme para mí, pues. Ahí están los libros de Rubén de la Romera, de Rómulo Gallego, de Bruno Traven. Y empecé a apasionarme por leer todas esas cosas de los ecuatorianos. Así que ahí, como te digo, leí mucho, mucho.
Pero Rulfo es algo muy especial. Es el contacto con la tierra, pero también Rulfo tiene algo de mágico, absolutamente. Yo cada vez que lo leo, habré leído por lo menos más de 50 veces cada uno de sus libros, y siempre le encuentro algo nuevo. Y digo, ¿cómo es posible que habiéndole leído tantas veces no me haya dado cuenta de esto? Yo descubrí a Hemingway cuando estaba ya en la universidad estudiando, cuando leí su novela Fiesta, me deslumbró realmente. Y creo que influyó mucho en mí su manera económica de escribir, ¿no? La carencia de descripciones, de adjetivos, esa cosa descarnada de contar nomás, de contar y sin explicaciones previas, sin explicaciones, no explicar nada. Pues yo creo que esa es una de las primeras lecciones de aprendizaje literario que yo tuve. Y me pasó lo mismo con otros escritores norteamericanos como Erskine Caldwell o William Saroyan. Y bueno, diría que esas son los formadores míos. Faulkner de otra manera. Pero esa escuela, la escuela de los escritores norteamericanos de los años 30, 40, esos son los formadores, no diría de mí, sino que de mi generación. Un escritor que me deslumbra a mí es Vargas Llosa. Es un escritor que me produce envidia escribir como eso, porque, claro, los temas míos también están por ahí, pero qué maestría que tiene. Aventurero de oficio, Alfonso Alcalde fue vendedor de urnas, contrabandista, cuidador de animales, nochero, pescador. Lo que vivió en su vagabundear quedó plasmado en los personajes y en el ágil lenguaje literario de sus cuentos, poesías, novelas, documentales y obras de teatro, en un rescate invaluable de la cultura popular. Un hombre con la visión de un Chile real y profundo. Para mí tiene un gran significado el haber conocido a la obra de otro gran olvidado, que fue Alfonso Alcalde. Una vida muy cruel, muy dolorosa y muy creativa, porque él, además fue un gran artista plástico, un maestro del collage. Un escritor admirable, lleno de riqueza, de imaginación, y que trató tan a fondo todo el mundo de esta zona tan castigada que es Concepción, con sus terremotos, con sus temporales, y con toda esa vida de los mineros, de los pescadores, y con una obra poética magnífica que es el panorama ante nosotros. Él tenía mucho escrito, fue el creador de la colección Nosotros los Chilenos. Sus cuentos son magníficos, obras de teatro que fueron bastante dadas a conocer,
equivoco, por el Teatro de la Católica, y la última obra que la hizo Andrés Pérez, una obra póstuma. El alcalde me pidió que yo le entregara el manuscrito a Andrés Pérez. Este chiquillo con ese talento grandioso que tenía logró hacer un trabajo muy bello. Creo que él merece un reconocimiento. Fue muy maltratado acá. Llegó del exilio, golpeó las puertas y les dieron literalmente con la puerta contra sus narices. Gente que él ayudó, que él levantó y lo tiraron para allá. Todo esto se confabuló con la pérdida de la vista, una ceguera inminente, así que se comprende que haya caído en una depresión tremenda. Y ahí quedó varado, viviendo en una miseria. Tengo cartas muy dolorosas donde me dice cómo está viviendo de allegado en una pieza por ahí, en un pueblecito cercano a Concepción, hasta que llegó un momento en que no pudo más. Este hombre fue un gran maestro, un gran conocedor de nuestra realidad y que tenía algo muy interesante, que era un humor muy especial, ¿eh? Y con personajes muy graciosos, muy bellos, payasos, artistas de circo, los maestros chasquillas que hacían los desatinos más grandes cuando iban a hacer los arreglos en las casas. Entonces, es una obra muy rica, de una gran humanidad. Es de esperar que sea valorado y reconocido.